Bienvenidos a la Iglesia Bautista Nación Santa. Continuamos con el estudio bíblico, los milagros de Jesús. El tema de hoy, Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana al siervo de un centurión. Vamos a leer, ¿verdad? Lucas capítulo 7 del versículo 1 al versículo 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mano, ¿verdad? En este milagro se ve a Jesucristo sanando al siervo de un centurión, al esclavo de un centurión. Un centurión, ¿verdad? Era un oficial militar encargado de, si es un centurión, era encargado de 100 militares. Era un oficial que estaba al mando de 100 militares, un oficial romano. De manera podemos ver que este centurión era una persona de renombre, era una persona que tenía cierta posición porque tenía 100 soldados, ¿verdad? Se le llamaba también la espina dorsal del ejército. Era una persona que estaba encargado, podemos decir, de un pequeño ejército de 100 soldados. Entonces, en lo que pudimos leer, también vemos que este centurión, a pesar de ser romano, él amaba a Israel. Había edificado una sinagoga. Y los ancianos le dijeron a Jesús: él merece que hagas esto porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este milagro, según el versículo 2, lo sitúa en Capernaum. Cada ciudad tenía una sinagoga. O sea que si el centurión edificó una sinagoga en Capernaum, eso quiere decir que la única sinagoga de Capernaum la había edificado este soldado. Entonces, cuando estudiábamos los milagros, el milagro de que se le hizo a la hija de Jairo, ¿verdad? Sabemos que Jairo estaba encargado de una sinagoga y podemos decir que la sinagoga que estaba encargado Jairo la había edificado el centurión, este centurión. Y por eso los ancianos le dicen: él es digno de que le hagas este milagro. Bueno, un dato de, digamos, la historia o la arquitectura, se dice que se encuentran restos de esta sinagoga y que además de estar bien edificada, era una sinagoga que tenía especie de adornos, o sea que este centurión, cuando la edifica o cuando la manda a edificar, hizo algo bueno. O sea, no solamente edificó una sinagoga, sino que la hizo de una manera adornada. O sea, él temía a Dios y había hecho algo bueno para Dios. Y por eso estos ancianos judíos acceden y dicen que él merecía esto. Él tenía obras. En el versículo 4 se ve que ellos le dicen que él es digno, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos leyendo, ¿verdad? Para que entremos un poquito en contexto, versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto.
porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y también dice que Jesucristo va con ellos. Cuando Jesucristo se acerca a la casa, ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Este centurión era una persona humilde. Primero aceptó la ayuda de Cristo y envió a los ancianos. Y podemos ver su reverencia cuando él ni siquiera se acerca a Jesús para pedirlo, sino que dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sano. Entonces podemos ver su humildad, podemos ver su reverencia, que incluso no fue capaz de decírselo de frente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos ver que una cosa que elogia a Jesucristo en este milagro es la fe que el centurión tiene, ¿verdad? Entonces, por lo menos 4 cosas vamos a aprender hoy, por lo menos 3 cosas de este centurión. Uno de los primeros puntos, o el primer punto, lo vamos a encontrar en el versículo 1 al versículo 3. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. El centurión quería mucho a su siervo. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Como punto número 1, si algo tenía el centurión era humildad. Porque, hermano, una persona que tiene a su poder 100 soldados romanos, tuvo la humildad de decir: yo necesito la ayuda de aquel y yo le voy a rogar para que él venga. Por eso en el versículo 3 vemos que dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese. Este versículo nos muestra que esta persona era una persona humilde. Este centurión no era una persona arrogante. Digamos que con el poder que él tenía, él pudo haber mandado buscar médicos, por ejemplo. Entonces, esta persona admitió que él necesitaba ayuda. Esta persona tenía humildad. Y una de las cosas que podemos aprender del centurión es aprender a que nosotros muchas veces vamos a necesitar ayuda. A veces nosotros, ¿verdad?, podemos crearnos en un pensamiento: yo sé lo que yo hago, yo soy bueno en lo que yo hago. Pero si algo podemos aprender del centurión es que en algún momento vamos a necesitar ayuda. Y debemos de tener la humildad de pedir la ayuda. Porque el punto del centurión es que él podía hacer otras cosas, porque él podía pedir, digamos, dar órdenes. Prefirió rogar que dar órdenes. Entonces, si algo tenía esta persona, por lo menos en este versículo se describe su humildad. Como segundo punto, ¿verdad? Vamos a ir del versículo, como segundo punto, del versículo 4 al versículo 6, ¿verdad? Versículo 4 al versículo 6, se dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Esta persona primero envía a los ancianos a rogarle a Jesús, y luego envía a unos amigos. O sea, en lo que Jesús se acerca a su casa, se puede decir o podemos notar que él se da cuenta que él está cerca, y él envía a otros amigos porque, como punto número 2, él tenía reverencia, ¿verdad? Cuando ya estaban no lejos de su casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Esta persona tenía reverencia. O sea, esta persona le estaba diciendo a Jesús: Señor, no me tengo por digno pedirte esto. Tampoco me tengo por digno pedírtelo de frente. Y tampoco me tengo por digno que tú entres a mi casa. Entonces, si algo él tenía era reverencia. Hermano, a veces nosotros vamos a pedir algo a Dios y a veces lo pedimos como si Dios nos debiera algo.
Señor, yo te pido que me proveas porque yo creo en ti. O sea, necesito la provisión hoy y hoy la quiero ver, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros podemos pedir a Dios, pero de una manera como si Dios estuviese en deuda con nosotros. A veces le podemos pedir por sanidad, pero de una manera exigente. Señor, yo quiero que tú hagas esto. O sea, a veces no tenemos la reverencia de decir, Señor, yo sé que no soy nadie para pedírtelo, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces, si algo yo puedo ver, ¿verdad?, de este centurión, es que él dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tuvo la humildad de ni siquiera dejarlo pasar a su casa, tuvo la humildad de pedir ayuda y tuvo la reverencia de no sentirse digno de que lo hiciera tampoco. Y a veces nosotros sentimos, bueno, por ejemplo, sentimos una falta de reverencia en pedir a Dios y a veces sentimos falta de reverencia en dar a Dios. A veces podemos dar a Dios esperando que en algún momento Dios nos dé a nosotros. Entonces, el punto de la referencia o de la reverencia es saber que Dios está por encima. Yo voy a pedir algo, pero de verdad no soy digno de que Él lo haga. Yo entiendo que Dios está por encima y yo lo voy a pedir con reverencia y con respeto. Eso tenía el centurión. Él no le está diciendo, Señor, yo edifiqué una sinagoga, yo soy digno de que me sanes al siervo. Él no está hablando de lo que él había hecho, él simplemente dijo, Señor, yo no soy digno, porque quizá él se estaba viendo en un espejo y decía, Señor, yo no soy digno. Entonces, si algo podemos aprender, además de su humildad, era su reverencia. Él no estaba sacando la sinagoga, él no había dicho, bueno, me costó trabajo, duré un mes haciéndola. Él no dijo nada de eso. Él tuvo la reverencia de decir, no entres bajo mi techo, no soy digno de eso, no te molestes, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, era una persona que tenía reverencia, sabía pedir las cosas. Entonces, si algo podemos aprender de este hombre es saber pedir las cosas de una manera reverente. El Señor no está endeudado con nadie, el Señor no está en la obligación de responder una petición con un sí, Él puede responder con un no, puede responder con un espera. Entonces, ¿qué podemos aprender de Él? La reverencia. Yo voy a pedir siendo merecedor de nada. Eso es lo que yo puedo aprender de, ¿verdad?, del centurión. Y como idea central y como punto principal, la fe que este hombre tenía. Y aquí vamos a ver algo peculiar que no lo he visto en ninguno de los milagros que se han hecho antes, ¿verdad? Y es que en el versículo 7 al final dice, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Entonces miren esto, pero di la palabra y mi siervo será sano. Mano, en este milagro hay algo peculiar que no pasa en los milagros anteriores. En los milagros anteriores, ¿verdad? Jesucristo está enfrente de la persona que necesita el milagro, hace el milagro y las personas ven que Jesucristo hizo el milagro y se maravillan. O la persona que necesita el milagro piensa que Jesucristo venga a ella o que le lleven la persona a Cristo. Pero el milagro es presencial. En los milagros anteriores el milagro era presencial. Veían a Jesucristo, la persona de la mano seca, lo veían como le hizo el milagro. De repente el hombre estaba ciego y veían que Jesucristo hacía el milagro. La multiplicación de los peces, veían que Jesucristo hacía el milagro. Pero este milagro no fue un milagro presencial. Y aquí es donde vemos la fe del centurión. El centurión no necesitaba, mira, pero tráiganme a mi siervo para decirle a Jesús qué enfermedad tiene. Tampoco nombró la enfermedad. El milagro, mira, el centurión tenía toda la confianza de que Jesucristo lo iba a hacer. El centurión dice, mira, te ruego que le pidas al Señor que venga a mi casa. Y los ancianos van. Y luego cuando Jesucristo se acerca, él le dice, Señor, le envía a otras personas. Tampoco se lo dijo de frente. Di la palabra y mi siervo será sano. No necesitaba ver si Jesucristo la iba a decir. No necesitaba ver de frente el milagro para ver si lo había hecho. No necesitaba preguntarle, Señor, tú curas el cáncer. O Señor, tú puedes levantar un paralítico. O puedes resucitarlo si está muerto. Esta persona estaba
con una confianza de que solamente Cristo lo podía hacer. Porque este hombre le dice, di la palabra y mi siervo será sano. Yo lo que necesito es que tú hagas esto. No le preguntó si lo podía hacer o si era capaz, porque él sabía que sí era capaz. Él sabía que Jesucristo sí era Dios. Él había visto los milagros y cuando oye hablar de Jesús, envía a los ancianos para que le sane a su siervo. Entonces, si algo tenía el centurión, era fe, porque él no necesitaba ver para creer. Esta persona no necesitaba, mira, voy a llamar a Jesucristo para que lo evalúe, a ver si puede hacer el milagro. Voy a llamar a Jesucristo para ver si, o voy a ver si lo hizo. No, el Señor dijo la palabra, bueno, vamos a ver si lo hizo. Él no tuvo ningún tipo de duda. Él dijo, mira, que no se molesten en entrar aquí, yo no soy digno, pero dile que diga la palabra y mi siervo va a ser sano. Esta persona tenía fe. Esta persona tenía fe. Entonces, cuando continuamos, el mismo Jesucristo, ¿verdad?, se maravilla de esto y dice, al oír esto, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre no era judío, este hombre era romano, era un centurión, ¿verdad? Era romano, ¿verdad? Entonces, este hombre sabía que Jesucristo era Dios, este hombre había escuchado de los milagros y este hombre sabía, no voy a buscar un médico porque yo necesito es que él sane a mi siervo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, no estaba el centurión presente, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, hermano, yo analizaba, ¿verdad? Y podía sacar la conclusión de la grandeza de la fe que tenía este hombre. Este hombre no era judío, este hombre era una persona romana. Y la fe tan grande que él tenía que no necesitaba pruebas de lo que iba a hacer. Entonces, él tenía un problema con su siervo, ¿verdad? Y él dijo, bueno, yo lo único que necesito, ni siquiera necesito que Jesús lo toque, no necesito que Jesús entre. Yo lo que necesito es que él diga una sola palabra y mi siervo va a ser sano. Entonces, ¿qué podemos aprender de este hombre? Por lo menos 3 cosas. Su humildad en algún momento, ¿verdad? Aunque nos creamos con autoridad o con fuerza, ¿verdad? O con creatividad. En algún momento todos nosotros vamos a necesitar de pedir ayuda. Bien sea en el ministerio, bien sea a nuestros padres, bien sea a nuestros esposos. Nosotros necesitamos tener la humildad de pedir ayuda. En algún momento nosotros vamos a necesitar, mira, yo esto no lo puedo hacer solo y necesito pedir ayuda. Como punto número 2, la reverencia. Mano, Dios es soberano. Quizá usted tiene una situación adversa y es entender que la reverencia es, mira Señor, yo no merezco nada, pero yo te pido esto. Tú no estás en deuda conmigo, tú no estás obligado a hacerlo. Entonces, si algo podemos aprender de él fue la reverencia. Ni siquiera tuvo la osadía de acercarse. Y como punto número 3, la fe. Si podemos aprender algo de él, este hombre no necesitaba pruebas, no necesitaba nada, sino solamente, mira, yo sé que él puede hacer esto. Nosotros como creyentes sabemos que Jesucristo puede hacer muchas cosas. Entonces, si algo podemos aprender es poner la fe en Jesucristo. Porque cuando la fe se sitúa en el dinero y el dinero falta, nos entristecemos. Por eso podemos o tenemos que poner la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en estas 3 cosas.